Lyotard, en su obra La condición posmoderna, habla de la imperancia de una producción inmaterial, y desde el diagnóstico que hace Lyotard, los posmodernos, Deleuze, Guattari, incluso el postestructuralismo con Foucault, toma distancia de la teoría del valor y en general de las premisas del materialismo histórico para tratar de construir reflexiones sociales, políticas, culturales que se desarrollan sobre la base de una escisión con la comprensión marxista de la economía. Esta decisión lleva a que los planteamientos posmodernos dejen mucho que desear en el plano del rigor sociológico y económico. En efecto, cuando Lyotard habla de la producción inmaterial, es decir, del conocimiento, de la información que circula en el capitalismo desarrollado de posguerra, olvida que la premisa de la teoría del valor de Marx es que el trabajo indiferenciado abstractamente humano es la sustancia generadora del valor. En el primer tomo del Capital, cuando Marx está analizando el valor de cambio como una relación cuantitativa que relaciona mercancías heterogéneas, mercancías que son valores de uso cualitativamente distintos, da cuenta de lo que hace posible que se intercambien mercancías heterogéneas, afirmando que el valor de cambio remite a esas mercancías heterogéneas, haciendo abstracción de su especificidad cualitativa a lo que en ellas les es común, que es el valor en tanto objetivación de la misma fuerza de trabajo humana, gastada sin arreglo a cómo se gasta, sino gastada en el sentido de gasto productivo de nervio, cerebro, músculo y mano, como dice Marx. Nótese que Marx habla de gasto productivo de cerebro, el conocimiento científico, el conocimiento de los llamados técnicos, ese conocimiento que para Lyotard implica una producción inmaterial, se puede describir perfectamente bien dentro de las dinámicas de la teoría del valor, porque si bien el científico no hace un trabajo físico de construir, supongamos un científico puramente en el ámbito teórico que aporta con su conocimiento a alguna industria, ese gasto productivo de cerebro en tanto producción de conocimiento sigue siendo trabajo indiferenciado abstractamente humano que se objetiva en valor. Ese conocimiento luego se utiliza en una industria, en un mercado para producir mercancías. De manera que la aplicación de la tecnología y la ciencia al capitalismo exige traer de vuelta las categorías de la teoría del valor, porque de otro modo se caen caracterizaciones equívocas del capitalismo como la de Lyotard, que habla de una producción inmaterial como si pasara por alto la plusvalía, como si pasara por alto la transformación de valor en precio, la competencia entre capitales y el hecho de que el trabajo humano es la fuente generadora del valor. Para que se hablara de una producción inmaterial se tendría que abolir el hecho de que es el trabajo humano el que crea el valor. Y eso solo se daría cuando las máquinas produjeran todo, pero entonces incluso en ese caso esas máquinas serían fruto de trabajo humano. Los planteamientos de Deleuze sobre cómo la empresa ha reemplazado a la fábrica son otra expresión de la absoluta falta de rigor sociológico y económico de los planteamientos posmodernos. Deleuze piensa que la empresa implica dinámicas completamente distintas a la de la fábrica, que parecen volver obsoletas las categorías de Marx, pero Deleuze no entiende que una fábrica implica la producción de mercancías mediante el trabajo indiferenciado abstractamente humano, implica burgueses que son los propietarios del capital, se llaman empresarios, como se llamen, eso solo hace parte de cierto fetichismo que trata de obnubilar el hecho de que siguen apropiándose primero de la plusvalía, que es ese valor excedente no remunerado en el salario de los productores que trabajan en una empresa, a menos de que, claro, Deleuze esté pensando en empresas donde nadie trabaja, lo cual es una absurdidad, no tiene ningún sentido, de manera que siempre va a haber propietarios del capital en una empresa. Dentro de la empresa no cambian las dinámicas de la teoría del valor ni las categorías que desarrolla el pensamiento marxista para explicar la economía. En el caso de Foucault, debido a sus disputas personales con el Partido Comunista, se ve que su pensamiento se va mucho al plano del método, por ejemplo en las clases que dictó en la École de Paris y que se recopilaron bajo el título de Para defender la sociedad, o las conferencias que dictó en Río de Janeiro bajo el título de La verdad y las formas jurídicas. Foucault hace la pregunta de
la justificación epistemológica del marxismo a la hora de pensar el sujeto y piensa que el marxismo presupone un sujeto dado de forma a priori, habla de hacer un tipo de análisis histórico basado en lo que Nietzsche llamaba la Erfindung en alemán, es decir, la sutileza, los microprocesos históricos que dan como resultado la consolidación de ciertas prácticas sociales que desembocan en el desarrollo de ciertas expresiones de la subjetividad, pero todo eso lo hace ignorando el papel del modo de producción capitalista y de la infraestructura económica que no ha cambiado. La plusvalía absoluta y relativa sigue produciéndose. La enajenación entre el productor y el producto es hoy mayor que en ningún otro momento de la historia del capitalismo. Lo vemos en la falta de autonomía y de libertad con la que los científicos producen investigación que se aplica al capitalismo. El científico no simplemente llega, desarrolla cualquier teoría y tiene libertad para crear un nuevo mercado de la nada, sino que debe vender su fuerza de trabajo, que es su conocimiento, a industrias ya existentes. La centralización de los medios de producción es hoy en día mayor que en cualquier otro momento de la historia del capitalismo. Lo vemos hoy en día cuando pensamos en las 8 personas más ricas del mundo, Elon Musk, Bill Gates, que tienen entre ellos más riqueza que la mitad restante de la humanidad. Y si comparamos la diferencia entre la fortuna de un Elon Musk y de una de las 9 millones de personas que se mueren de hambre cada año, veremos que esa diferencia es mucho mayor hoy en día que en cualquier otro modo de producción y que en cualquier otro momento del capitalismo. Luego, la contradicción entre la naturaleza cada vez más social del capital y de la riqueza y de la apropiación burguesa de esa riqueza sigue siendo imperante y de hecho se ha agudizado enormemente. La privatización del sector servicios hace que esos asalariados se vuelvan proletarios. Toda la enorme producción de mercancías hoy en día, celulares, televisores, todo se remite a una organización de proletariado industrial. Entonces, esa base del posmodernismo de una sociedad postindustrial es una categoría que no tiene ningún sentido y que empíricamente se puede mostrar como absolutamente equívoca, errada, falsa, y en el plano político tiene una consecuencia incluso peor, y es el de la confusión, porque los movimientos sociales leen autores como Deleuze o Guattari y empiezan a hablar de revoluciones moleculares, empiezan a decir con Foucault que el poder circula entre individuos y que no se ejerce, empiezan a hablar de la constitución de los sujetos a partir de prácticas sociales, y esto tiene cierta riqueza conceptual, filosófica, pero en la práctica, el poder está atravesado por relaciones sociales de producción meridianamente claras que muchos de los postulados posmodernos obnubilan y terminan confundiendo en el plano político. Por lo tanto, hay que volver al rigor de Marx, al rigor del materialismo histórico para pensar la cultura, la ideología, la sexualidad, la identidad, las relaciones humanas, pero teniendo los pies sobre la tierra y no cayendo en esa actitud de autismo frente a la realidad concreta económica que tanto criticaron Marx y Engels a propósito de los jóvenes hegelianos. Los posmodernos son como los jóvenes hegelianos que critican Marx y Engels en la ideología alemana, porque hacen abstracción de la realidad concreta del capitalismo y hacen unas construcciones en el plano de un fundamentalismo freudiano. Paradójicamente, Deleuze y Guattari consideran que con el esquizoanálisis en el Antiedipo están rompiendo con Freud, pero sin embargo siguen hablando en la revolución molecular del deseo, de las máquinas de deseo, y lo que hacen es confundir la realidad, complejizarla innecesariamente sin mucha justificación ni económica ni histórica, y terminan haciendo reflexiones sobre los dispositivos o tecnologías de control en las sociedades de la disciplina como en Foucault, o sobre el poder, pero son reflexiones que tienen que articularse con las dinámicas del modo de producción capitalista. De otro modo, son entelequias fantasmagóricas y confunden en el plano político.